Verso 7, ahí sentados, no se preocupen. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ni siquiera se nos ha ocurrido pensar qué sería de la iglesia si no fuera por la obra o por la intervención del Espíritu Santo, teniéndose en cuenta que el Espíritu Santo es la misma emanación de Dios, porque Dios es Espíritu. Pero realmente el Espíritu Santo, yo diría que cumple un fin o un propósito fundamental en la iglesia. Si el Espíritu Santo no actuara y no tuviera presencia en la iglesia, yo pienso que la iglesia sería algo muy secular, como lo que hoy en día se ve mucho. Yo llamo o pienso en secularismo los movimientos que no están dando la importancia al Espíritu Santo, sino que dependen mucho de sus teologías, de sus filosofías y de sus capacidades puramente logísticas de ganar las gentes. Pero hablándolo en términos ya de lo que es los cristianos bíblicos, nosotros reconocemos que el Espíritu Santo es el poder por excelencia, el motor que mueve la iglesia y que la debe de mover, porque la presencia del Espíritu Santo es la que trae la revelación de Dios a nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo es la que trae la santificación de nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo es la que nos da autoridad para orar por los enfermos. La presencia del Espíritu Santo es la que nos autoriza a predicar en su nombre. Sin esa herramienta tan fundamental, realmente el trabajo sería fallido. Y yo siempre he sido un convencido que las congregaciones que mejor se desarrollan y sanamente y bíblicamente se desarrollan son las congregaciones que sabemos darle al Espíritu Santo el lugar que tiene en nuestro medio. No son los presupuestos económicos, no son los grupos musicales, aunque todo esto lo necesitamos y gracias a Dios por ello. Pero sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia no avanzaría y la doctrina tal vez no sería la sana que debe de ser. Entonces, la misma palabra de Dios exhorta a la iglesia a que procuren los dones. Por ejemplo, dice: procurad pues los dones mejores. Y vuelve y dice: seguid el amor y procurad los dones. Si alguna cosa debe procurar la iglesia es los dones del Espíritu Santo. Hay que procurarlos. Yo entiendo por procurar como desearlos. Yo quiero un don. Yo recuerdo que yo recién convertido, en realidad no sabía mucho, no conocía mucho de Biblia, pero yo sí me acuerdo que yo oré debajo de un árbol en un campo y yo le pedí a Dios que yo quería ser predicador del Evangelio. Y me da sentimiento, me da emoción, porque yo recibí sin lugar a dudas esa gracia divina
de perder el temor, de perder la timidez, de perder la inseguridad, porque yo no tenía nada en que apoyarme, ni tenía academia, ni tenía presencia, pues más o menos, pero no que sea mucha. Pues no tenía nada como para decir me voy a parar aquí y lo voy a lograr. No tenía. Entonces yo dije, si la gracia de Dios es conmigo, ya. Y yo no tengo la menor duda que la gracia de Dios ha sido conmigo y es aún conmigo. Y tener humildemente y por la gracia de Dios, tener su gracia, valga la redundancia, es tener la mayor riqueza. Yo siempre le digo a los jóvenes, la gracia de Dios es lo que más desearíamos, lo que más deberíamos desear, tener la gracia de Dios. Y la gracia de Dios viene por la unción y la presencia permanente de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Fíjese bien que entonces desear los dones es importante. Yo no sé si usted alguna vez cuando se arrodilla, usted le dice, Señor, yo quiero un don. Yo quiero un don de orar por los enfermos. Por ejemplo, ¿cuánta necesidad hay? Y la Biblia habla de eso. Yo quiero un don de sabiduría. Yo quiero tener sabiduría. Dame un don de discernimiento. Dame un don de predicación, de ciencia. Son 9 los dones, dice la Biblia. Y si todos aquí los tuviéramos, y que yo creo que los tenemos, pero no los utilizamos, no los usamos, la iglesia de Belén Central sería una congregación mucho más efectiva en su trabajo. Si cada cual nos moviéramos de acuerdo al don que Dios nos ha dado, esto enriquecería demasiado la iglesia. Porque cuando uno hace las cosas para Dios, por el don de Dios, las hace bien. Las hace bien, porque eso es lo que Dios lo ha puesto a hacer. Y Pablo felicitó a la iglesia de Corinto, porque fíjese usted que la iglesia de Corinto fue una de las congregaciones las que Pablo más elogió debido a la manifestación de los dones. Fíjese que dice en 1 de Corintios capítulo 1 y el verso 4, Pablo dando gracias a Dios dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y dice el verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don. Quiere decir que esta iglesia estaba enriquecida por los dones. Y Pablo deseaba que esos dones fueran permanentes, fueran constantes hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hasta la venida del Señor, que estos corintios mantuvieran avivados los dones. Porque qué tristeza que muchos hermanos han tenido los dones, pero los han dejado apagar. No, la Biblia dice que nosotros debemos avivar el fuego del don que nos ha sido dado. Porque muchos hermanos tuvieron el don de canto y no volvieron a cantar, el don de predicar. ¿Cuánta gente que predicó no está sentada en las bancas o está en las cantinas? Tristemente, porque no importa cuántos dones ha recibido, pero si no los administramos y si no los usamos para lo cual nos fue dado, pues el don se queda inactivo. Y la iglesia y los cristianos que tenemos los dones debemos procurar avivar el fuego del don. Alabado sea el nombre de Jesús. En toda manera nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
nada os falta. Todos los dones estaban manifiestos en la iglesia de Corinto. Y curiosamente, uno de los dones que parecería que más dificultades de asimilación tuvo la iglesia de Corinto, yo pienso que fue el don de hablar en lenguas, porque ningún don Pablo se detiene tanto y le dedica casi todo un capítulo. El capítulo 14 de Primera de Corintios es un capítulo que el apóstol lo dedica al don de lenguas especialmente. ¿Por qué? Porque yo creo que los hermanos en su infancia espiritual creían que el Espíritu Santo era solo para hablar en lenguas, y entonces hasta interrumpían el orden del culto por hablar en otras lenguas. Y precisamente fue ese don tan manifiesto, tan, digamos, extensivo en esa congregación, que Pablo tuvo que establecer el orden del culto. Porque cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 14, Pablo dice que le dedica todo ese capítulo a cómo se debía manejar el don de lenguas. Entre otras cosas, él dice que él como apóstol hablaba en lenguas más que todos, porque igual tenía el don de lenguas, pero en público ante la asamblea prefiero hablar más pocas palabras con el conocimiento que en lenguas. Bueno, y explica por qué. Porque las lenguas son señal, dice él, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no es a los incrédulos sino a los creyentes. En fin, Pablo entró a reglamentar y a enseñar el orden. Amén. Porque dice, por ejemplo, dice que hay pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y entonces establece ya lo que es la lengua. Pero si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 por turnos, y uno interprete. Y lo que acaba diciendo es que el culto debe tener un orden. Bueno, simplemente para hacer una referencia pasajera de que parece que el don de lenguas fue el don que más se desbordó y más se desordenó. Porque en verdad, cuando uno recién recibe el Espíritu Santo, es una experiencia sobrenatural. A mí me impactó muchísimo el haber recibido el Espíritu Santo, porque yo sentir que comencé a hablar en otras lenguas, a mí me impactó eso. Y es que soy impactante. Entonces le pasa a uno como a los niños. Entonces ya todo el tiempo quiere estar hablando en lenguas, porque realmente es algo maravilloso. Y entre otras cosas, la Biblia dice que el que habla en lenguas habla misterios, porque habla con Dios. Pero el que profetiza o el que enseña habla a la iglesia. Y en otras palabras dice: no impidáis el hablar en lenguas. Pero sí se reglamenta, y parece, ya dije, que fue el don que más impactó a los corintios, porque en los cultos no era sino hablar en lenguas. Pero eso es la manifestación del Espíritu. Pero hay que ser muy vigilantes de la obra del Espíritu. Amén. Porque no es solamente el hablar en lenguas, eso es parte. Pero bueno, quería decir más que todo, volviendo a 1 Corintios 12, cuando el apóstol Pablo entonces hace una comparación de lo importante que son los dones en la iglesia. Lo importante que son los dones. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio. Los dones no están como para
¿cómo se dice? Para que nosotros individualmente nos envanezcamos o nos enorgullezcamos o nos creamos más que los demás, que era lo que parecía que los corintios tenían. Los dones eran como algo que los hacía sentir más importantes que otros. No, los dones en la iglesia vienen para provecho, para beneficio, para que ministremos a otros, para beneficio. Y pone una comparación muy interesante, porque en primer lugar Él lo reparte como Él quiere. Esto no es como Él quiere, a cada uno le es dado un don como Dios quiere. Y pone el ejemplo del cuerpo. Que cada cuerpo está lleno de unos miembros y cada miembro cumple una función. Amén. No es caprichoso, cada miembro en su lugar está puesto allí para que cumpla una función. Tanto el cerebro, la oreja, el oído, el pie, la nariz, la boca, las manos, todos sabemos que cada uno de esos miembros cumple una función. Y gracias a Dios, porque así dice Pablo, que los dones en la iglesia entonces permiten que cada miembro no esté inactivo. Ustedes recuerdan que yo les he hablado mucho que hay que procurar esa incorporación, si se puede decir, que el Espíritu mismo integra al cuerpo. Porque seré muy reiterativo en decir, y yo pienso así, no quiere decir que sea así, pero yo pienso. Una cosa para mí siempre ha sido ser miembro de la iglesia. Y gracias a Dios por los miembros. Todos comenzamos siendo miembros y aún somos miembros. Pero más que una membresía congregacional, lo que se requiere es un miembro incorporado o insertado en el cuerpo. Y el que nos inserta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no la congregación, que aquí en la congregación podemos hablar de una congregación visible, la que yo puedo ver con mis ojos y la que usted puede ver con los ojos, en la cual hay mucha imperfección, porque somos humanos. Y aún en la no visible es la iglesia espiritual, que aún también hay imperfecciones, porque mientras que estemos en esta condición de humanos, todos tenemos defectos. Pero sí es importante, porque los miembros que no se incorporan al cuerpo pueden algún día ver que no le ven sentido a su vida cristiana. Por ejemplo, el capítulo 12 y el verso 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. El Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y una vez en el cuerpo de Cristo, ya les he dicho, el cuerpo de Cristo tiene una dinámica propia. Estar dentro de esa dinámica quiere decir sentirse útil. No hay nada como pensar qué es lo que me atrae a mí a la iglesia. ¿Qué es lo que me hace a mí? Si a usted le preguntaran ¿qué lo hace a usted sentirse miembro de la iglesia? Me imagino que habrían muchas respuestas. Porque tal vez voy a la iglesia, en fin, porque diezmo, porque ofrendo, en fin, puede ser. Pero cuando uno se siente miembro de la iglesia, porque tiene una actividad dentro de la iglesia, y que cada miembro, por la obra del Espíritu Santo, tiene una actividad. Cuando dice Corintios 12, 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Qué hay cuando reunís? Alguien tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea, cada miembro cuando se reúnen tiene una actividad, porque él se deleita,
Él se siente parte activa. No hay nada como uno sentirse que realmente pertenece ahí donde está, que esto es lo mío, esto es lo mío. Yo tengo un gran apego a mis cosas y me siento y me identifico mucho con ellas y me hace sentir bien. A mí alguna vez sí me hablaron, bueno, algunas ocasiones de ir al campo misionero, pero yo me di cuenta que voy a algunos lugares fuera de Colombia y sí, muy bonito y interesante y bueno, aprende unas cosas, pero yo siempre digo, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Yo me gusta estar donde yo siento que estoy en lo mío. Entonces para mí, Colombia, me siento colombiano y entonces me siento bien en Colombia. Me gusta lo que como, participo de todo mi cultura, mi idiosincrasia, me siento bien porque esto es lo mío. Yo por más que sea en Estados Unidos, en España, eso no es lo mío. Yo por allá no tengo muchas cosas que hacer, pero aquí sí tengo mucha gente con quien hablar, con quien participar. Me siento bien. Y cuando uno está en la iglesia, hermanos, es importante que usted sienta que realmente usted es miembro de la iglesia, tiene compromiso con la iglesia. Yo siempre les he dicho, no digan el pastor de Belén, digan mi pastor. No digan la congregación de Belén, mi congregación. No digan la deuda, digan mi deuda. No les gustó, no les gustó. Pero estoy diciendo esto en un sentido de pertenecer, porque cuando yo pertenezco, entonces yo voy a disfrutar mi espacio. ¿A qué vengo yo aquí? Vengo a cumplir una misión, vengo a cumplir un propósito, y es que yo soy un adorador de Dios. Yo vengo aquí a ninguna otra cosa, porque si viniéramos a otra cosa, yo creo que estaríamos en el lugar equivocado. Pero lo único que venimos aquí es a darle la gloria, la honra y la alabanza al único que la merece, el cual sabemos es Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, los dones, entonces hay que desearlos para que nos sintamos parte integral de la iglesia, y porque la iglesia necesita la mejor manera de que la iglesia se desarrolle y progrese es en la medida que cada hermano desarrolla su don. Pidámosle a Dios entonces que nos dé la manifestación de sus dones. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esos dones son muchos. Pablo no los especifica, no los detalla, pero algunos estudiosos de la Biblia los detalla. Pablo simplemente se limitó a decir que a cada uno le era dada manifestación por el Espíritu para provecho, para beneficio, para que cumpla una misión dentro de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Me llama la atención, según el orden bíblico, y no sé si es el orden de Pablo, lo primero que habla es de la sabiduría. La sabiduría. Si alguna cosa también deberíamos pedir a Dios es la sabiduría. Esta sabiduría que habla aquí el apóstol, yo pienso que no es la sabiduría de la vida, generalmente hablando, sino de un don especial de sabiduría. Porque hay una sabiduría que, gracias a Dios por los que la tienen y también por los que la tenemos, porque es importante. Esa sabiduría habló de ella Santiago, y además dijo que si alguno era falto, que entonces orara a Dios para que Dios le diera
la sabiduría. Esa es una sabiduría, pero la que yo voy a hablarles tiene que ver con el don de la sabiduría. Por ejemplo, dice Santiago 1, hablando de la sabiduría: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahí está hablando Pablo de la sabiduría que debe ser empleada, la sabiduría práctica, esa sabiduría que les he hablado y que es tan fundamental, que es tan proverbial. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Proverbios, Cantares y Eclesiastés, son libros de mucho contenido de sabiduría. Recuerden que les decía que algunos creen que Cantares fue escrito por Salomón cuando era muy joven. Habla mucho de romanticismo, de cosas de esas. Es muy romántico, y hay épocas que son épocas de romanticismo, que se requiere también de sabiduría. Se requiere sabiduría. Que Proverbio ya a una edad más adulta, y Eclesiastés ya a una edad más avanzada. Pero en todas esas etapas de la vida de este sabio deja ver ante todo mucha sabiduría, y esa sabiduría que es la sabiduría práctica. Ustedes saben que hay mucha sabiduría, algunos llaman sabiduría enciclopédica, es decir, una sabiduría que no la sabemos aplicar. Por ejemplo, decía yo, y me llama la atención todo lo que los médicos, con todo respeto a los médicos, lo que los médicos saben, que no se debe tomar, que no se debe fumar, que no se debe tal cosa, pero a veces el médico, aunque sabe eso, él no lo practica. Sabiduría enciclopédica. Pero la sabiduría práctica es la que nos enseña el diario vivir. Usted lee Proverbios y es rico. Mi madre siempre me decía: hijo, lee Proverbios, porque ante toda riqueza adquiere sabiduría. Pero hablando del don especial que está haciendo Pablo aquí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Algunos consideran que esa palabra de sabiduría se puede ver reflejada en respuestas muy apropiadas, dichos muy en el momento, para definir situaciones complejas. Entonces viene un don de sabiduría. Para mí, el haber pasado por el consistorio de ancianos fue una experiencia muy bonita, porque admiro mucho los momentos críticos que ha vivido la iglesia y que vive aún todavía, y la sabiduría que Dios da a los ancianos, cómo ellos en un momento dado se necesita resolver un asunto, y es delicado, porque cualquier decisión que se tome desde el consistorio va a tener repercusiones para toda la iglesia, y es muy delicado, Allí se requieren personas de mucho talento y con dones de sabiduría, como los que hubo en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tuvo momentos de crisis muy difíciles, y fíjese usted que Dios dio sabiduría a algunos hombres y lograron estabilizar las cosas, porque venían cismas, o sea, divisiones, venían persecuciones. Entonces, ¿qué hacemos? Y un ejemplo de eso, tenemos varios casos. Por ejemplo, el caso de Esteban. Algunos consideran que Esteban fue un hombre que recibió una sabiduría especial. Hechos capítulo 6 y el verso 10, estábamos leyendo que dice: pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No podían resistir los opositores de Esteban. Y es que es admirable. Si usted le da pereza leer todo el Antiguo Testamento, porque es bien complicado leerlo todo, usted podía leerlo en el capítulo 6
y el capítulo 7 de Hechos. Ahí está resumido todo el Antiguo Testamento. Cómo ese hombre en ese momento tan difícil, ¿verdad?, se dio a la tarea de resumir todo el Antiguo Testamento para poder explicar los fenómenos, digámoslo así, que estaban apareciendo en la iglesia primitiva, que no sabían cómo manejarlos. Entonces se necesitaba de hombres sabios que dieran una directriz. Amén. Dice ahí entonces, se admiraban y no podían resistir la palabra de sabiduría. Amén. Y también tiene que ver con el don de sabiduría. Ustedes saben la historia de la conversión del primer gentil que entró a la iglesia. Digo, el primer gentil que entró a ser parte de la iglesia, que fue Cornelio. Eso suscitó un problema muy difícil porque hubo que hacer un concilio. El capítulo 16 de Hechos hace referencia precisamente, capítulo 15, al primer concilio en la iglesia de Jerusalén. Y era que habían corrientes que querían mantener las tradiciones, las costumbres judaicas de la circuncisión, de lavamiento de manos, todas las ceremonias. Y entonces los judíos, los gentiles que vivían distantes de saber de esas cosas, entonces algunos decían, ellos también tienen que observar los rituales de la ley, tienen que circuncidarse porque no pueden ser parte de la iglesia. Y entonces hubo una discusión bastante difícil. ¿Cómo entonces decirle a los gentiles cómo tienen que vivir los gentiles dentro de la iglesia de la nueva fe? ¿Cómo podían practicar la nueva fe? Porque lo que estaba proponiéndose aquí no era simplemente un ritual, sino vivir una nueva fe en Cristo. Ahí también parece que surge una palabra de sabiduría y surge con Pedro. Hechos capítulo 15, entonces dice que después de mucha discusión, parece que fue bastante acalorado, Pedro se levantó y les dijo, es un momento de sabiduría: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre vosotros, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuál grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió. Y viene una secuencia de intervenciones muy sabias, y el argumento es un argumento muy valedero. ¿Cómo les vamos a imponer nosotros unos rituales a estos que acaban de llegar a ser parte de la iglesia si ya Dios les dio el Espíritu Santo? Si Dios les dio la mayor bendición, que es el Espíritu Santo, pues ya están integrados a la iglesia. Entonces se concluye aquí algo importante. Entonces dice que también entonces vino este hombre llamado Jacob Jacob, y hace un breve recuento muy interesante también de lo que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y con esto concuerda la palabra del profeta cuando está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Hablando del nuevo tabernáculo, el cual en cierta forma es Cristo y es la iglesia, la morada de Dios en el Espíritu, para que el resto de los hombres busque a Dios y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Entonces dice: por lo cual yo juzgo que no inquietemos a los gentiles que se convierten a Dios. Pero aquí vino una sabiduría: sino que se les escriba que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Solamente se les propuso a los gentiles abstenerse de ahogado. De ahí la doctrina que los cristianos, eso casi nunca se ha vuelto a predicar, pero uno ya quedó con eso, y yo por lo menos no me siento bien y no lo hago. Cuando hablamos de ahogado, hablamos del animal que muere sin retener la sangre. De allí que los cristianos bíblicos no comemos lo que llaman morcilla o rellena, pero igual nos la ideamos y hacemos rellena pentecostal, porque de alguna manera comemos rellena, ¿sí? Pero por eso los cristianos no debemos comer rellena, porque la rellena tiene un alto contenido de sangre, ahogado, de ahogado. No debemos comer cosas ahogadas, y de sangre y de fornicación. Entonces esto es lo que dice a los gentiles, que se abstengan de esas cosas, pero le quitaron unos yugos pesados. Pero lo que quiero referirme es que hubo una intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo rompe los esquemas. Amén. A veces los hombres ponemos barreras, ponemos limitaciones y tenemos conceptos, tenemos opiniones, pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, las barreras se destruyen, porque eso quiere decir que Dios está dando la aceptación de esa persona. Lo más maravilloso que pueda sucederle a la persona es recibir la gracia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Ahí se considera también que esas actuaciones de los apóstoles, de Jacobo, de Pedro, y qué decir de Pablo, qué sabiduría la de Pablo, cómo respondía, cómo se defendía, qué argumentos los que él sacaba, de dónde saca eso. Y en verdad que hay hermanos que tienen como una sabiduría. A mí me ha pasado, y creo que a usted le ha pasado, que hay momentos dados en que uno, y es que Dios lo dijo: cuando seamos requeridos para dar razón de nuestra fe, no estemos preocupados qué respuesta vamos a dar, porque a lo mejor si la damos nosotros no lo damos bien, pero el Espíritu Santo estará con nosotros para decir qué debemos responder. Y uno se queda admirado de cómo Dios lo usa a uno. Y a mí, de dónde me han salido esas palabras. Yo, ¿cómo dije eso, hombre? Y ya ve, usted no lo dijo, pero el Espíritu Santo lo asistió, y vino una palabra de sabiduría especialmente para el momento. ¿Cuánto le debemos a tantos hermanos que nos han dado un consejo sabio? ¿Cuánto vale un consejo sabio? ¿Cuánto vale una intervención en el momento indicado? Amén. Cuando, verdad, necesitamos no tanto palabra de hombre, sino palabra de Dios, un consejo de parte de Dios. Entonces ese primer don es muy importante, porque es el don de la sabiduría. Y luego sigue el otro don de ciencia. Termino ahí. El don de ciencia, que es como muy parecido al don de profecía. La sabiduría es para hablar en el Espíritu en un momento dado, para algún caso especial, y sí que se necesita en la iglesia. Por ejemplo, los diáconos. ¿Cuánto ayuda un diaconado a un pastor y que para el desarrollo de la iglesia? Los diáconos deben ser personas, bueno, y todos, pero el diácono debe ser una persona muy espiritual, porque en un momento dado debe tener palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría.
cómo aconsejar, cómo ayudar, cómo edificar. Hermano, en la iglesia se necesita la manifestación del don de sabiduría. Que Dios nos guarde y nos dé siempre la sabiduría. Termino con más o menos la idea del don de ciencia. A mí personalmente, les confieso, me ha sido muy complicado entender, pero algunos hacen referencia a que ciencia tiene que ver como con el conocimiento anticipado de cosas. Yo recuerdo que la iglesia al principio se movía mucho ese espíritu, como esa, y eso fue hasta un problema porque no fue bien manejado. O sea, eso de que de repente el hermano decía: el hermano fulano está en pecado, Dios me mostró. Y se dañaron matrimonios y se hizo mucho daño, porque yo no sé, pero eso se movía mucho. Yo siempre le tuve como temor a eso. Pero recién convertidos, hermano Eduardo, se oía mucho en la iglesia eso, que los hermanos salían con que Dios me mostró y que usted está en pecado, y hacía un alboroto y se formaba un problema por eso. Y tal vez estoy hablando de Hechos capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira. A mí me ha sido muy difícil entender eso ahí, pero algunos lo consideran como un asunto de ciencia y hacen referencia a eso, pero fue un castigo muy en apariencia, porque el problema era el daño que se estaba haciendo al Espíritu Santo, o sea, lo que se estaba mintiendo al Espíritu Santo. ¿Recuerdan ese incidente de Hechos capítulo 5? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice que al oír estas palabras cayó, inspiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Cómo supo Pedro eso? Él había hecho un voto, parecería en simple leer, hizo un voto, y después de hacerlo, luego se arrepintió y sustrajo entonces la parte y no lo hizo, y eso ocasionó la muerte tanto de él como de su esposa. Ya sabemos, es como una cosa de, yo no sé, la verdad a mí no ha sido fácil entender esa historia ahí, porque es fuerte, es muy fuerte en apariencia, que por algo tan, uno pensaría, ¿no?, como sencillo, venga un castigo tan fuerte. Pero la iglesia estaba comenzando y tal vez el temor de Dios era fundamental. Ellos deberían comenzar, y así comenzamos, con gran temor a Dios. El problema es que uno va como perdiéndole respeto a las cosas. Eso pasa con los matrimonios, pasa con muchas cosas, se va perdiendo respeto y se vayan tratando las cosas comúnmente. De ahí que es tan delicado a veces en las cosas de Dios, y lo dice la Biblia: lo que Dios santificó, no lo llames tú común o inmundo. A veces nos referimos a hermanos. Hay muchas cosas de ciencia, de sabiduría. Esos dones de ciencia y de sabiduría hacen falta en la iglesia. A veces uno se preguntaría: hombre, ¿por qué a mí no se me dan las cosas? ¿Por qué tal cosa y tal la otra? Pues yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero uno sí debe, si uno, ¿verdad?, quiere vivir una vida agradable a Dios, debe vivir una vida de constante escudriñar, porque hay cosas que de repente pueden causar mucho daño a la economía. Hay hermanos que su economía se les ha venido a pique. No estoy juzgando ni estoy diciendo que, pero algo pasa. Las enfermedades. Hermano, nosotros somos un pueblo sensible
a la voz del Espíritu. Eso pienso yo. A nosotros no nos gobierna o no nos debe gobernar sino la gracia y el poder de Dios, porque pertenecemos a un reino espiritual. La autoridad de este reino es la autoridad del Espíritu Santo o la autoridad de Dios. Y si nuestra vida va a estar sujeta a las cosas de Dios, debe ser una vida muy descudriñada, porque yo no sé en qué momento algo por allá está mal y no lo hemos reconocido, no lo hemos entendido, y qué bueno un don de ciencia, pero ojalá que no como este tan fuerte, que le produzca la muerte como a Zafira y Ananías. Pero qué bueno que haga un hermano, ¿no? Como decía al principio, antes se daba mucho eso en la iglesia. Y a uno como pastor, yo tenía una hermana que fue formando un grupo de profetisas. Y era complicado porque ella venía al pastor: pastor, Dios me mostró tal cosa y que usted tiene que hablar, tiene que ir. Y qué complicado eso, oye. Usted no sabe si eso es verdad o no es verdad. Y a veces uno se equivocaba y los hermanos salían mucho con eso, porque se daba como se daban las circunstancias bíblicas. Nosotros creímos muy a pecho profundamente en las verdades bíblicas cuando comenzamos la vida cristiana, sino que algunas cosas sí posiblemente exageramos, pero hoy en día también estemos exagerando porque estamos como perdiendo mucho el temor a Dios. Yo creo que una de las cosas que se nota mucho en nosotros hoy en día es la pérdida del temor a Dios. Tratamos las cosas muy comúnmente y no son tan comunes. Nosotros no somos del común. Somos un pueblo apartado para un propósito en Dios. No los canso más. Dios les bendiga. Pónganse de pie. Vamos a orar. Que Dios derrame en su iglesia los dones del Espíritu Santo. Don de sabiduría, don de ciencia. Y ojalá. Amén.